Él dice, no hace mucho tiempo oí por casualidad un programa radial al cual se podía llamar por teléfono. El invitado especial era un ateo que estaba exponiendo sus puntos de vista. Mientras yo trataba de lograr frenéticamente que mi llamada llegara al programa, oía una docena o más de cristianos que llamaban para hablar con el hombre. Era asombrosa la facilidad como los masticaba para enseguida escupirlos fuera. Parecía que todos los cristianos que llamaban eran incapaces de dar una razón inteligente de la fe que tenían. La Biblia dice tal y tal cosa, comenzaba cada uno tratando de apoyar lo que estaba diciendo. El ateo contraatacaba. Bueno, ¿y por qué usted cree en la Biblia? Todos quedaban reducidos a un tartamudeo en que decían algo así. Bueno, yo la tengo en mi corazón. El ateo respondía, bueno, la Biblia no está en mi corazón, amigo, y yo no la creo. Básicamente es una experiencia que si tú no has pasado por ella es bien desagradable. Cuando alguien cuestiona tu fe, tú apelas a la Biblia, ese alguien ataca la Biblia y tú quedas desarmado. Eso me ha pasado a mí. Básicamente no soy ajeno a esa situación. Pero el objetivo que yo tengo en esta tarde es tratar de equiparlos y como aprendíamos este fin de semana, que esta enseñanza pueda ministrar no solamente en mi alma, sino las de ustedes, y ustedes se sientan animados, afirmados en su fe, que sientan la seguridad. ¿Alguien tiene una Biblia física, por favor, que me preste? Que no la van a necesitar, yo tengo. Préstame tu Biblia física, por favor. Ven, tráela. Que se puedan sentir afirmados de que lo que está en este libro, revelado y consignado, es literalmente la palabra de Dios. Amén. De manera que vamos a empezar. Pero tenemos que empezar definiendo qué es la Biblia. Bueno, la Biblia es la revelación de Dios a través del Espíritu Santo. Es el conjunto de libros inspirados, esta palabra es muy importante, inspirados por Dios, considerados por los cristianos como la autoridad máxima en cuestiones de fe y práctica. La Biblia es literalmente la palabra de Dios. Cuando yo estoy leyendo la Biblia, básicamente lo que yo estoy haciendo es leyendo palabra inspirada de Dios. Y si yo la leo en voz alta, básicamente Dios está hablando a través de lo que yo estoy leyendo. Porque la Biblia es literalmente la palabra de Dios y representa la revelación del carácter, la mente y la voluntad de Dios. Dicho sea de paso, donde mejor se representa el carácter de Dios es en el Antiguo Testamento. La revelación de la historia es la revelación de la historia redentora del hombre en relación con Dios. Los 66 libros de la Biblia básicamente tratan acerca de la redención del hombre en la persona de Jesucristo. La Biblia tiene ese hilo conductor desde Génesis hasta Apocalipsis. Y ahí hay algunos textos que apoyan eso. Esa es una imagen que me cedió mi amado Jairo Namnum. Y estas son algunas características de la Biblia. La Biblia es inspirada por Dios, literalmente inspirada por Dios. Es revelada a los hombres que la escribieron. Es autoritativa, es autoridad, o sea, no hay una autoridad por encima de la Escritura. Es verdadera porque representa a Dios y Dios es verdad. Es infalible y quizá más adelante yo no tenga la posibilidad de explicar la infalibilidad de la Biblia, pero yo voy a aprovechar para hacerlo ahora. La infalibilidad de la Biblia consiste en que ella te asegura de que si tú sigues lo que está allí, tú vas a terminar donde Dios dice que tú vas a terminar. No hay posibilidad de que tú termines en otro lado porque es infalible. A eso se refiere la infalibilidad. Hasta 1960, cuando empieza el posmodernismo, cuando empiezan a cuestionarse los absolutos, no hay verdades absolutas, todo es relativo, tú tienes parte de la verdad, yo también, hasta 1960, infalibilidad e inerrancia eran prácticamente lo mismo, eran sinónimos, no había que diferenciarlos. Inerrante es que carece de errores, la Biblia no tiene errores. Entonces, hasta 1960 era común que uno dijera infalible e inerrante y prácticamente no había que diferenciarlo. Hoy día hay que diferenciarlo porque desde el punto de vista de modernismo, déjame hacer un paréntesis,
Desde el punto de vista del modernismo, cuando yo cuestiono la verdad, yo tengo que defender la inerrancia y la infalibilidad. El modernismo, ustedes saben que es un movimiento muy fuerte, básicamente en las latitudes norte, estoy hablando de Estados Unidos y Europa, mientras que en Latinoamérica no hay tanto posmodernismo. Básicamente nosotros lo que tenemos es una cultura animista, y Latinoamérica lucha básicamente no con que me pruebes la inerrancia, con que me pruebes la infalibilidad, sino con la suficiencia de la Escritura. Es decir, si la sola Escritura es suficiente para llevarme a la vida eterna. Y la Biblia es suficiente, pero suficiente de que su contenido me garantiza de que si yo lo sigo, al final yo voy a terminar con el Señor. Segundo de Timoteo 3:16, que quizá es uno de los pasajes más conocidos: toda Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado, y ese es uno de los objetivos de esta serie, para toda buena obra. Nota, la Biblia es inspirada. Hay muchas teorías acerca de cómo finalmente Dios inspiró hombres para escribir libros. Bueno, básicamente hombres y mujeres. Hay varias teorías. Básicamente una teoría que dice que Dios literalmente sentó a una persona y le dijo: escribe. Y si bien es cierto que en algunas ocasiones de la Escritura Dios hizo eso con algunos de sus hombres, en general no entendemos que esa es la manera como ocurrió. Entendemos que la teoría que más pudiera explicar la manera como Dios finalmente inspiró hombres y estos hombres escribieron con absoluta fidelidad lo que Dios quería expresar es la teoría verbal plenaria. ¿Qué dice esa teoría? Bueno, esa teoría sostiene que es una autoría doble de la Escritura. Si bien los autores de la Biblia escribieron como seres humanos libres y pensantes, Dios de manera misteriosa organizó el proceso para que cada palabra escrita fuera lo que Él diseñó y que además fuera libre de todo error. Ahora, el veredicto del Antiguo Testamento con relación a la infalibilidad. Los profetas declararon que sus escritos eran palabras de Dios dados a ellos. Y eso es importante porque finalmente lo que yo tengo que considerar es que lo que está en la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, era frecuente que los personajes del Antiguo Testamento dijeran, y el Señor me dijo, así dice el Señor, y frases similares. Isaías lo dice 20 veces, Jeremías 100, Ezequiel 60, Malaquías 25 y algunos profetas menores también aparecen diciendo esto. Esto ya se lo expliqué, básicamente es la parte de la infalibilidad. En 1978 se reunieron unos eruditos y ellos determinaron cuál era la definición de infalibilidad, de manera que eso lo vamos a pasar. Lo que sí es importante es que yo necesito una iluminación para entender la Biblia de la manera en que Dios entiende que yo debo entenderla, valga la redundancia. Déjame cambiar las palabras que utilicé. Para yo poder acercarme a la Biblia y yo entender la Biblia de una manera que ministre mi corazón, que yo sea visitado con salvación, que yo sea visitado con un nuevo nacimiento, que yo sea visitado con el Espíritu Santo, yo necesito ser iluminado por el Señor, y la función, quien ilumina básicamente es el Espíritu Santo de Dios. Mira cómo lo dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen o se entienden espiritualmente. Y 1 Corintios 4:4 también lo explica de otras palabras, pero básicamente es el mismo sentido. Ahora, las enseñanzas de la Biblia son únicas. Por ejemplo, la parte profética, tú no encuentras a Buda, tú no encuentras a ningún líder espiritual oriental antiguo profetizando cosas. Tú no encuentras eso en la historia. Tú pudieras buscar y no lo vas a encontrar. Tú no encuentras a Mahoma, el profeta de Alá, haciendo muchas profecías. Él hace pocas profecías, él solo, y básicamente son profecías de dudoso cumplimiento. Mientras que en la Biblia tú encuentras numerosos personajes haciendo profecías
que incluso se cumplirían años después de que el profeta había muerto. De manera que las enseñanzas de la Biblia son únicas. El concepto del Dios Trino es único, no existe en otra religión. El concepto de Jesucristo, Dios hecho hombre, nacido de una mujer virgen, que se murió y resucitó, eso es un concepto único de la Biblia. El concepto del hombre como una criatura caída también es propio de la Biblia. El concepto de la salvación por gracia. El cristianismo es la única religión, si tú lo quieres llamar así, de que el hombre es salvo por gracias. El resto básicamente es por obra, por lo que tú puedas hacer, la manera en que tú entiendes que tú puedes ayudar a Dios a contribuir a tu salvación. Ahora la Biblia se reveló, dice que Dios se autodesveló y al hacerlo, cuando lo hizo, expuso su mente y su corazón. Si Dios no hace esto, el hombre quedaría sin conocimiento de él. Básicamente, si Dios no se revela, nosotros quedaríamos con una revelación a medias. Quedaríamos con una revelación general en que entendemos que la creación da testimonio de un creador, pero no podríamos entender de una mejor manera cómo esto funciona. En cuanto a la confiabilidad, la Biblia es única en su origen, única por la unidad de tema que lleva. Estoy hablando de que el tema que trata la Biblia es la redención del hombre, única en su actualidad y difusión, única en su supervivencia, única en su carácter literario, única en su carácter moral, su confirmación arqueológica, en el cumplimiento exacto de las profecías, en el valor histórico y la evidencia de la resurrección y principalmente, como consecuencia de todo eso, única en su poder para cambiar vidas. De ahí que me impresionara tanto la enseñanza del sábado anterior, especialmente el último punto, y yo fui intencional en preguntarlo. La manera en que yo experimento a Dios es una evidencia de que Dios existe, y el sábado pasado era una evidencia de que Dios existía porque estábamos tratando ese tema, y hoy es una evidencia de que Dios es una realidad en nosotros a través de su escritura. Es única en su origen. Ustedes saben que inicialmente la Biblia se empezó a escribir en papiros, y de allí de hecho viene la palabra Biblia. Biblia significa biblión, libro o rollo, y al final del papiro es de donde se saca el papel, y ese es el origen de la palabra Biblia. No quisiera ahondar mucho en eso. Hay algunos textos en los cuales tú encuentras literalmente hablar acerca de los papiros. De ahí se evolucionó hacia el pergamino, que era un material de mucha más calidad, y el cual permitió que los documentos se pudieran conservar de una mejor manera. Después del pergamino vino el códex, que ya estamos hablando del siglo III, el pergamino es del siglo I, el códex es del siglo III, y básicamente son los libros más o menos parecidos a como nosotros los tenemos hoy. Es única en su unidad, son 66 libros, 40 autores diferentes, de diferentes características. Habían reyes, pescadores, recaudadores de impuestos, pastores, profetas, médicos, historiadores, de toda clase de gente. Mira que ahí puse una especie de rompecabezas. La Biblia se escribió en un lapso de tiempo que oscila entre 1600 y 1500 años. Te estoy hablando de Moisés a Juan, 1500 años antes de Cristo, año 90-95, cuando Juan escribe el Apocalipsis desde la isla de Patmos. La Biblia se escribió en un lapso de tiempo de 1600 años, 40 autores. Es difícil creer el argumento cuando un profesor te dice, no, ese libro está arreglado, porque es posible que las profecías que dice en ese libro, eso lo acomodaron en algún momento. Sí, acomodaron 1600 años de historia, acomodaron 40 personas que vivieron siglos con siglos de diferencia. ¿Sabes? Eso solamente lo hace el Señor. El Señor preserva su mensaje, preserva la palabra, preserva la escritura hasta nuestros días. Básicamente yo tengo un concepto. Si la supervivencia de la Biblia dependiera de nosotros como raza humana, ¿tú sabes qué hubiera pasado? Nosotros mismos la hubiéramos deshecho, porque a muchísimas personas, especialmente desde hace 250 años, la Biblia como contenido ya no les sirve. De hecho, le es de tropiezo, le es de estorbo. Se escribió en 3 idiomas diferentes, bajo circunstancias diferentes, desde 3 continentes,
Ahí están los diferentes personajes escribiendo desde diferentes sitios. A pesar de todas esas variantes, tantos autores, tanto tiempo, la Biblia mantiene su unidad. La Biblia no trata múltiples temas, no son 66 historias, es básicamente una historia. Es la historia de la redención del hombre. Básicamente 4 cosas: creación, caída, redención y nueva creación. Ese es el contenido de la Biblia. 66 libros, 40 hombres escribiendo acerca de esto en 1500, 1600 años. Bendito sea el Señor. Si eso no te abruma, tú eres difícilmente impresionable. El pecado y la gracia, expresada desde Génesis hasta Apocalipsis, es única en su actualidad y difusión. Ustedes saben que es un bestseller, ¿verdad? Es un libro muy vendido. ¿Cuántas millones de copias se necesitan para hacer un bestseller? Yo no sé, probablemente 10, 20 millones de copias. La Biblia ha vendido 2.5 billones de ejemplares, han sido entre vendidos y regalados desde que la Biblia apareció. Es un bestseller. Las porciones de la Biblia han sido traducidas a más de 2.100 idiomas. Aquí hay mucha información. Yo voy a tratar de, en la medida en que voy viendo cómo el tiempo transcurre, voy a ir pasando. Pero si al final ustedes están interesados en específicamente tener la presentación, solamente me dan el correo electrónico y yo les entrego mi computadora y ustedes se lo envían. ¿Ok? ¿En serio? Déjame ver por dónde voy. Es única en su supervivencia, es única en su carácter literario. Nosotros tenemos que recordar que la Biblia no tuvo su origen en Alejandría. ¿Qué había en Alejandría en la antigüedad? Una gran biblioteca. O en Atenas. ¿Qué había en Atenas en la antigüedad? Los grandes pensadores. Ni en centros de ciencia. Básicamente fue escrita por hombres, por gente de poca cultura, que el Señor se plació en utilizarlos. La Biblia es única en su carácter moral. No solamente son los 10 mandamientos, es la denuncia a veces brutal de los pecados de sus mismos personajes. Cuando yo estoy pretendiendo hacer un libro y decir que este libro lo inspiró Dios y que este libro pretende acercar al hombre pecador con el Dios Santo, en serio, yo me esforzaría por colocar historias en las cuales Dios se vea muy santo y el hombre se vea muy redimido. Pero eso no es lo que nosotros vemos en la Biblia. Ese personaje que está allí, según Google, es David, y él está ahí como forcejeando con Betsabé. Supongo que si yo estuviera escribiendo un libro que quisiera exaltar la santidad de Dios y la redención del hombre, yo trataría como de no poner esas cosas. Pero la Biblia es transparente en reconocer los grandes pecados, las grandes atrocidades que nosotros como seres humanos cometemos. La descripción de los pecados de sus héroes, y es lo que estoy tratando. La confirmación arqueológica. Y esta es una de las cosas que quizá a mi manera de ver, hay muchas cosas que impactan mi vida, pero yo soy médico, tengo una mente medio objetiva, medio científica. De hecho, yo luché muchísimo con incredulidad, pero cuando yo empecé a entender la complejidad biomolecular y muchas cosas que son de difícil ocurrencia al azar, yo entendí de que había no solamente un diseñador inteligente, sino que ese diseñador inteligente era quien es Dios. Y me acuerdo ahora de Blas Pascal. Blas Pascal decía, la poca ciencia te aleja de Dios. Cuando tú crees que medio entiendes las cosas, desde el punto de vista científico, tú te crees que tú puedes literalmente entender todo. Pero Blas Pascal no lo dejó ahí. Él decía, pero la mucha ciencia te acerca a Dios. Cuando tú te acercas y tú experimentas cosas complejas, tú dices, espérate. Yo necesito entonces darle crédito a quien crédito tiene. Y la arqueología aparece como una herramienta en la providencia de Dios en un momento en que apareció la crítica a la Biblia. Estoy hablando de mediados de 1800, finales de 1800, principios de 1900. Empiezan la arqueología a despuntar como una ciencia, y entonces la pregunta básicamente era, con estos críticos de la Biblia que están ahora criticando de que estos libros fueron inventados, de que no hay evidencia de que eso sí fue, que cómo eso llegó hasta hoy, que demuéstramelo, que yo tengo un pensamiento moderno, que ok.
¿La arqueología será capaz de darle la razón a los críticos o la arqueología apoyará la Biblia? Y básicamente, en la providencia de Dios, para la gloria de su nombre y gozo de nosotros, la arqueología una y otra vez ha sido consistente en demostrar de que los sitios que la Biblia dice son reales, así ellos no lo hayan encontrado inicialmente. Y no sé si ustedes se han percatado, cuando ustedes están leyendo la Biblia, por ejemplo, hay genealogías, hay libros, sobre todo en el Antiguo Testamento, que te mencionan una ciudad y otra, y una ciudad y otro sitio, y tú estás en el aire y tú dices, pero ¿no sería mejor que el Señor hubiera inspirado a Moisés de que me diga básicamente qué es lo que yo necesito saber para yo estar bien con Él? Eso hubiera sido una buena idea desde mi punto de vista, pero ahora cuando yo necesito, como creyente, pruebas científicas, y los arqueólogos cogen la Biblia y empiezan a leer, y esos sitios, y este sitio queda cerca de este queda de este, y orientan las excavaciones, y los sitios aparecen, tú dices, wow, eso no estaba escrito allí porque sí, eso estaba escrito allí porque el Señor, en su plan, Él tenía eso predeterminado para que nosotros fuéramos afirmados creyentes del siglo XXI. Y la arqueología lo ha ido confirmando una y otra vez. Dice, la arqueología ha demostrado la confiabilidad histórica y geográfica de la Biblia. Y aquí hay algunos personajes, está el profesor Hugo Winkler, todos son arqueólogos. La crítica decía, mire, básicamente hay 8 capítulos en la Biblia en que dicen que el pueblo de Israel estaba peleando con los hititas, entonces, ¿y dónde están los heteos? Los heteos nunca se ha sabido cuál es la ciudad de los heteos. Entonces estaban atacando la Biblia. Y entre 1911 y 1912, Hugo Winkler descubrió 10.000 tablas que correspondían a la cultura de los heteos, y no una ciudad, 40 ciudades. Bendito sea el Señor. Y una y otra vez, los arqueólogos han venido afirmando de que lo que la Biblia dice acerca de sitios geográficos es real. La caída de las murallas de Jericó, este arqueólogo inglés trabajó en eso, los rollos del Mar Muerto. Esto fue un descubrimiento en 1947. Yo relajaba con Leo ahorita que yo me metí en cada una de las 48 cuevas del Qumran a sacar lo que estaba allí metido para traérselo a ustedes. Pero no me dejaron traérselo porque esos documentos están muy custodiados y toda la cosa, eso está en museos, eso no es tan fácil. El único que la vio en estos días fue mi amigo Jairo Namnun, que me cedió esta foto. Esa foto la tomó él la hora que estuvo en Israel. Eso es el rollo de Isaías que encontraron en el Mar Muerto. Antes de Cristo, aproximadamente año 100 antes de Cristo, preservado. Básicamente lo que estaba pasando era que un beduino, un pastor de ovejas, iba pasando, lanzó una piedra en una de las cuevas. En palabras de Moisés, él escuchó que se partió un cántaro, un frasco, entró a ver, habían unos rollos, él lo sacó, él no sabía qué era eso, lo vendió por baratija. Eso llegó a manos de arqueólogos. Los arqueólogos sabían qué era eso, por la zona donde estaba ubicada, empezaron a buscar en todas las cuevas y básicamente la compatibilidad de esos hallazgos son compatibles en un 95% de certeza iguales a los manuscritos de 100 años antes de Cristo, o sea, muchísimo más cercanos. Y básicamente las pocas hablando de Isaías 53, ellos encontraron porciones de casi todos los libros del Antiguo Testamento, excepto de Esther. De Isaías 53 específicamente, encontraron de las 166 palabras que tiene ese capítulo, habían 17 letras, no palabras, letras diferentes. 10 letras son errores de deletreo, por ejemplo, yo decir voy para el parque, en vez de escribir parque, pero todo el mundo sabe qué es eso. 4 letras son conjunciones, 3 letras formaban la palabra luz en el versículo 11, que no le cambia el sentido. En fin, básicamente el 95% de exactitud, sin cambiarle el sentido. Y eso es realmente impresionante. Y Jesucristo lo dijo, si nosotros callamos, las piedras van a hablar. Si yo no predico a Cristo, van a suceder cosas que van a ser evidentes de que Él es Señor, de que Él es Salvador. Amén. Y lo dijo en Lucas 19:40. Este otro profesor del John Hopkins,
Él dice, es pura hipercrítica, hablando de la crítica de la cual yo les hablé ahorita, es pura hipercrítica, o sea, se están pasando ya. Negar el carácter sustancialmente mosaico de la tradición del Pentateuco. Decir, no, eso de Moisés, no, eso es invento. Que Adán y Eva, que el arca de Noé, que la torre de Babel, no, eso es invento. Y estos arqueólogos ya están diciendo, mira, eso no es invento. Este mismo profesor, William Albright, dice, no puede haber duda de que la arqueología ha confirmado la historicidad sustancial del Antiguo Testamento. Nelson Glueck, que es él salió incluso en la portada de Time, él dice, se puede declarar categóricamente que ningún descubrimiento arqueológico ha controvertido jamás una referencia bíblica. Así que cuando su profesor o su compañero de universidad o su pariente le diga, no, lo que pasa es que ese libro es inventado. Básicamente tú lo que eres un ignorante. Ahora tú no se lo vas a decir así, pero tú se lo puedes dejar entender de que él está teniendo esa opinión básicamente porque él tiene una carencia de información. ¿Se escuchó mejor ahí, verdad? Ok, pero básicamente lo mismo, es ignorancia. Ahora, hablemos de las profecías, señores. Las profecías de Daniel, el orden en que Daniel, por allá por los años 550, en pleno apogeo del imperio babilónico, él fue capaz, inspirado por Dios, de decir, mira, después de ese imperio babilónico, este imperio se va a caer, va a venir el imperio medo-persa, después va a venir el imperio griego y después va a venir el imperio romano. ¿Cuándo una gente se saca eso? ¿Él lo alcanzó a ver? No, pero nosotros sí. Y somos afirmados una y otra vez con esas verdades. Las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento son cerca de 200 y están cumplidas. Hay 2000 profecías predictivas en el Antiguo Testamento ya cumplidas. Ahora, las profecías predictivas no era como yo decir ahora, mira, yo creo, yo me voy a atrever a decir una profecía. Mira, yo entiendo, pero entre comillas, ustedes saben, yo entiendo que la economía, que Nueva York va a tener un descalabro económico y que China eventualmente pudiera llegar a ser una potencia en 50 años. Eso suena que pudiera ser, ¿verdad? Eso en sí mismo no hay como que mayor cosa en lo que yo estoy diciendo, porque es un escenario posible. Pero yo, por ejemplo, decir, en pleno imperio, decir de cuál es la ciudad más importante del mundo, Nueva York, que es la capital económica del mundo. Es decir, mira, en Nueva York, en 150 años, va a ser conquistada por un imperio que se va a levantar en la parte sur de África y que se va a asociar con la parte este del Mediterráneo y ellos van a ir y van a conquistar los Estados Unidos. Eso suena poco probable. Bueno, así eran las profecías predictivas que ellos hacían. Eran increíblemente específicas y detalladas, tenían que cumplirse exactamente, porque si no, acuérdense, Deuteronomio 18, del 18 al 20 decía, si tal profecía no se cumple, tal profeta es falso. Los profetas bíblicos predijeron exactamente lo opuesto a las expectativas naturales. Ellos no decían cosas como que pudieran ser probables dentro de su contexto, y en muchos de los casos el cumplimiento sucedió varios cientos de años pos muerte del profeta. Tiro, en los años 500, 600, era como la Nueva York del momento, más o menos, como la París del momento, como la Beijing del momento. Y Ezequiel 26 profetizó en medio de ese apogeo que sería destruida, que no sería reconstruida, que nunca sería habitada. Y mira cómo lo dice. Yo quiero que tú prestes atención a esto, porque yo quiero que tú aprecies la manera en que el Señor obra a través de esto, afirmando nuestra fe. Amén. Dice, y demolerán los muros de Tiro y derribarán sus torres. Barreré de ella hasta su polvo y la dejaré como una peña lisa, tendedero de redes. Será en medio del mar, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y pondrán tus piedras y tu madera y tu polvo, ojo con esos tres ingredientes, en medio de las aguas, y pondré como una peña lisa, nunca más serás edificada, porque yo Jehová he hablado. ¿Dónde quedaba Tiro? Tiro quedaba básicamente en la costa este del mar Mediterráneo, era una ciudad marítima.
¿Qué pasó con Tiro? Bueno, básicamente, déjame devolverme aquí un poquito. El fuete. Gracias. Déjame subir aquí un poquito. Ok. ¿Qué pasó con Tiro? Bueno, Tiro fue conquistada por Babilonia. Babilonia la conquista en pleno en su esplendor. Pero ellos, cuando son conquistados, ellos huyen 1 kilómetro hacia adentro en el mar. Había una isla y ellos fueron vencidos, literalmente fueron vencidos, pero ellos lograron preservar su vida y se fueron a esa isla. Hasta ahí, la profecía parece que no se está cumpliendo porque yo no veo que la demolieron. Básicamente hubo unos daños, pero ellos se pudieron escapar. Ezequiel se muere, pero el imperio babilónico que tumbó a Tiro se cae, llegan los medos persas y después llega Alejandro Magno y conquista a Media y a Persia. Y Alejandro Magno está peleando con Media y con Persia y él los está persiguiendo. Y entonces los medos se escabullen por esa misma zona donde quedaba Tiro. Entonces, Alejandro Magno dice, bueno, ustedes saben que Alejandro Magno era un gran estratega militar, eso todo el mundo lo sabe, eso está registrado en la historia secular. Alejandro Magno empieza a sitiar todas las ciudades que están en la costa este del Mediterráneo. Y las ciudades, obviamente, Alejandro Magno es un portento militar, empiezan a caer las ciudades y adivinen cuál ciudad dijo, yo no me rindo. La Nueva Tiro. Ok, le dijeron a Alejandro Magno, mira, nosotros estamos aquí, entre el continente y nosotros hay un agua ahí, yo no sé tú cómo vas a hacer. Ok, ¿qué hizo Alejandro Magno? Se consiguió un ingeniero, habló con el ingeniero, eso está en la historia. Le dijo, mira, esta gente me tiene, mira, tengo un pique, porque estos fueron los únicos que me dijeron que no, los de Tiro. Ok, ¿sabe qué hicieron? Con las ruinas de Tiro, con lo que había quedado, con las murallas, con los ladrillos, con la tierra, con el polvo, lo removieron, lo tiraron al mar, hicieron una carretera y se metieron. Profecía cumplida al 100%. No quedó ni una piedra, porque para llenar casi 1 kilómetro en el mar es mucho el escombro que hay que echar. La historia confirmó la profecía de Ezequiel. Ezequiel no lo vio, pero nosotros lo sabemos. Bendito sea el Señor. Con Babilonia pasó algo parecido. Yo no, ya creo que con esta historia es suficiente. No quisiera como entrar en demasiado detalle porque el tiempo está transcurriendo, pero con Babilonia también pasó algo parecido. El profeta Jeremías profetiza la caída de Babilonia también en su mejor momento. Babilonia efectivamente cae, sufre una demolición parcial en el año, aproximadamente en el año 400 antes de Cristo, pero la profecía se medio cumple. 700 años después se levanta un personaje en Roma llamado, ¿dónde está el personaje? Juliano el Apóstata, y él empieza a pelear y básicamente termina destruyendo de la manera en que Jeremías había profetizado 700 años antes. Una profecía cumplida 700 años después. Señor, es así. Su valor histórico, en esta noche no voy a hablar obviamente de la resurrección de Jesucristo, porque eso es otro tema que nosotros vamos a tener, creo que cuando volvamos después de Semana Santa. Es única en su poder para cambiar vidas. Mi vida fue transformada por la palabra. Y yo sé que aquí hay muchas vidas que han sido transformadas por la palabra. Básicamente la Escritura es la historia de la redención de la raza humana. La creación, caída, redención en Cristo y hacia futuro nueva creación. Nosotros, muchos de los que estamos aquí, estamos entre la redención y la nueva creación. Es decir, entre la primera y la segunda venida. Bueno, hablo de la primera venida de nuestro corazón y mi anhelo es que a través de todos estos argumentos tú puedas afianzar tu fe en que la Escritura es verdad, es fiable, es suficiente, es inerrante, es infalible para llevarte desde donde tú estás hasta donde Dios quiere que tú llegues, que es a los pies de Cristo. Amén. El canon de la Escritura,
Canon significa básicamente vara de medir, y el canon no es otra cosa sino una colección de libros. Requisitos para ser parte del canon. Bueno, obviamente que para escoger los libros que están en la Biblia, hubo un proceso, ¿cierto? Eso es apenas lógico. Álvaro, ¿y cómo llegaron esos libros ahí? ¿Y cómo sabemos que sí son esos y que no son otros? ¿Con qué grado de precisión yo sé que la escogencia fue la correcta? Ok, yo te lo voy a explicar. Un libro tenía que haber sido escrito por un hombre de Dios, que fuera confirmado por actos de Dios, que dijera la verdad acerca de Dios, que hubiese venido en el poder de Dios y que fuera aceptado por la gente de Dios. Nota que todo tiene que ver con Dios, porque Dios es el autor del libro. La credencial del autor no era cualquier Juan de los Palotes que se iba a poner a decir que yo tengo un libro inspirado. La credencial del autor como profeta, apóstol, discípulo, tenían que haber sido reconocidas por sus contemporáneos también. Los libros tenían que contar con la aprobación de los padres de la iglesia primitiva y luego haber sido presentados a la comunidad de creyentes y ser aceptados por ellos. Ese es como el checklist, lo que estamos revisando ahora. Si indicaban una autoría divina, si hacían referencia a si Dios había hablado a través de un mediador, si el libro era históricamente preciso, y eso se ha venido confirmando una y otra vez, que si reflejaba hechos reales. ¿Cuál es el principal hecho real que evidencia la Biblia con sus 66 libros? La vida de Cristo y la resurrección de Cristo. Hoy día es un suicidio académico en cualquier medio decir que Cristo no fue un personaje histórico y que Cristo no resucitó. Es un suicidio académico. Usted se puede llamar ateo, gnóstico, agnóstico, como usted se quiera llamar. Si usted afirma eso, te cortó la vara sobre la que estaba parado literalmente. Y se lo comen los demás debatistas. Ellos no afirman eso literalmente. Ojo con esto, estos libros no son inspirados porque son canónicos. No son inspirados porque son canónicos. Son canónicos porque son inspirados por Dios, que es algo completamente diferente. ¿Cuándo se cerró el canon? Bueno, el canon se cerró en el año 387 en el Concilio de Cartagena. Y se cumplió Apocalipsis 22, 18 al 20, donde dice que a este ya no le vamos a poner ni una coma más, ni una tilde más. Este es el canon y está cerrado. Pero ¿cómo se llegó ahí? De la nada, de un fin de semana, de un retiro, de una reunión de un mes. No, básicamente el Antiguo Testamento ya estaba aprobado, ya estaba reconocido como Antiguo Testamento. Básicamente lo que faltaba era el Nuevo Testamento. ¿Cuáles libros iban a ser incluidos en el Nuevo Testamento? Y los libros se empezaron a escribir tan temprano como en el 45 después de Cristo y tan tardío como el 90, 95 después de Cristo. De manera que al 398 ya han pasado más o menos 300, 350 años en que estos libros escritos por los apóstoles, por quienes escribieron el Nuevo Testamento, ya estaban circulando. O sea, no fue que se juntaron y que a ver si estos son los libros. Mira cómo lo expresa Bruce Metzer, que es un erudito. Estuve revisando acerca de su biografía. Él dice, oye cómo lo dice, quien diga hoy día que el canon surgió tan solo después de que los concilios y sínodos se pronunciaron al respecto, sería como decir, reunamos a varias academias de músicos para que den pronunciamiento de si la música de Bach y Beethoven es maravillosa. Yo diría, gracias por nada, lo sabíamos antes de que se hiciera el pronunciamiento. Lo sabemos por nuestra sensibilidad a lo que es buena música y a lo que no lo es. Lo mismo ocurrió con el canon. Básicamente cuando el concilio se reúne en el año 398, ya habían sucedido muchísimas cosas. Ahora, el hecho de que el canon esté cerrado tiene una implicación, no hay revelaciones doctrinales nuevas. Que Dios me dijo, sí, Dios pudiera decirte algo eventualmente y yo no tengo una manera objetiva de contradecirte porque esa es tu experiencia con Dios. No tendría yo más nada que decirte, sino simplemente ten cuidado que eso que Dios te dijo esté de acuerdo con lo que Él ya reveló. Pero si tú me dices que Dios te dijo algo y eso va en contravía de la palabra, posiblemente Dios no fue el que te habló. Revisa a ver quién fue que te habló. O de hecho, si fue que te hablaron.
esto ya lo mencioné. Los libros que conforman el canon, bueno, son 39 libros. La Biblia tiene 39, el Antiguo Testamento, perdón, tanto protestante como judío tiene 39 libros. El canon católico tiene 46 libros. El Nuevo Testamento, ustedes saben, los judíos no tienen Nuevo Testamento. Los que no son mesiánicos no tienen Nuevo Testamento. Nosotros los mesiánicos tenemos Nuevo Testamento, pero nosotros no somos judíos, somos cristianos. Y los católicos tienen los mismos 27 libros. Pero hay una diferencia que salta a la vista, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se fue conformando esto? Yo aquí quiero avanzar un poco rápido, pero la forma en que esto se dio fue progresiva. Básicamente Moisés aparece primero, luego aparece David, luego aparece Isaías en el 500, luego Zacarías y Malaquías terminando en cuanto a los profetas. Y en la medida en que estos profetas van apareciendo, el canon del Antiguo Testamento se va escribiendo. Es básicamente una formación progresiva y unos autores van citando a otros. Por ejemplo, mira, aquí Daniel cita, aquí más adelante, entre ellos básicamente se iban citando y algunos fueron contemporáneos, de hecho. Entonces, en la medida en que iba avanzando la revelación, iban avanzando los manuscritos. Algo muy importante, la cultura judía, y esto los historiadores seculares reconocen de que eran gente absolutamente rigurosa en traspasar con un grado de fidelidad altísimo de una generación a otra. Eran los copistas y tenían en la sociedad personas dedicadas solamente a eso. Como decir que hoy día tenemos gente solamente dedicada a admitir extranjeros en el departamento de migración. Eso es solo lo que hacen. Bueno, en ese entonces existían los copistas. ¿Qué eres tú? No, yo soy copista. Oh, copista. Está bien. De manera que así fue avanzando, pero eso tuvo que ser confirmado por alguien. Básicamente tiene muchas confirmaciones tanto de historiadores, cristianos y no cristianos, de hecho principalmente no creyentes. Jesús afirmó el Antiguo Testamento, lo validó, y el concilio de Jamnia se reunió en el año 90 después de Cristo para acabar de darle los últimos toques. No es que ellos necesitaban ayudar a Jesús. Acuérdate, estos son judíos no mesiánicos que están revisando su Antiguo Testamento. Ellos quieren asegurarse de que su Sagrada Escritura está intacta, de que las copias están bien hechas. Y ellos se reúnen a afirmar cuáles son los libros que conforman el Antiguo Testamento. Y ellos revisaron argumentos relacionados solamente a 2 libros con los cuales ellos tenían algún grado de dificultad, que eran Eclesiastés y Cantar de los Cantares, pero la idea no fue agregar ni eliminar libros. Básicamente Jamnia en el 90 después de Cristo dice, ok, desde el punto de vista de nosotros judíos no mesiánicos, nosotros aceptamos el canon del Antiguo Testamento tal cual está con sus 39 libros. Para ellos son los mismos 39 que nosotros, pero ellos lo agrupan de una manera diferente. Y la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego que se hizo antes de Cristo, básicamente organiza los libros no de una manera como lo organizaron los judíos, sino de una manera temática. Entonces la Septuaginta los organiza por la ley, los libros históricos, los libros poéticos, los profetas mayores, los profetas menores, y no se llaman mayores porque sean más importantes, sino porque sus libros son más voluminosos, y los 12 profetas menores. Esto se lo dijo Jesús a sus discípulos después que Él resucita, después que Él se le aparece a los hermanos de Maús. Él los visita básicamente y les dice, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Básicamente Jesucristo lo que está diciendo es, esto era lo que el Antiguo Testamento de tapa a tapa decía acerca de mí y era necesario que se cumpliera. Esa es la afirmación. Ustedes conocen a ese león, ¿cierto? No, porque este es un león porque este es el león que representa a Cristo en la película. Entonces, mira, no hay forma. Esta es una forma como hoy día los judíos
tienen su Antiguo Testamento, lo clasifican por la ley, los profetas y los escritos, que fue literalmente lo que Cristo citó en la cita de Lucas 24, 44 que acabamos de mirar. Crónicas es el último libro del Antiguo Testamento hebreo. ¿El de nosotros es cuál? El Antiguo Testamento de nosotros cierra ¿con qué? Con Malaquías. El de ellos cierra con Segunda de Crónicas. Y mira cómo Cristo en Mateo 23, 35 le dice: para que recaiga sobre vosotros la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel, Génesis, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien asesinasteis entre el templo y el altar. Básicamente él está diciendo: todo el Antiguo Testamento se cumplió en mí y ustedes son culpables si ustedes no lo siguen, si ustedes no me reciben, porque yo estoy profetizado básicamente. La confirmación del Antiguo Testamento. No solamente la abrumadora evidencia externa, la abrumadora evidencia interna del Antiguo Testamento como tal, sino que hay evidencia externa acerca del Antiguo Testamento. Y está en la comunidad judía, la comunidad cristiana, el Talmud, el Mishnah, que recoge la tradición oral. El Talmud son las tradiciones rabínicas. El historiador judío Josefo, que dicho sea de paso, no era cristiano. El obispo Melito de Sardis y Tertuliano, uno de los historiadores. Álvaro, ¿y qué hay acerca de los libros deuterocanónicos o los apócrifos? ¿De dónde salió eso? Bueno, según Jerónimo, son unos 14 o 15, pero básicamente la Iglesia Católica incluye 7 y se llaman apócrifos porque obedecen a una segunda lista o a un segundo canon. Estos son los libros apócrifos: Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Primera y Segunda de Macabeos. Son libros que tienen un alto valor histórico, que no son inspirados, no fueron inspirados, y esa es la razón por la que no hacen parte del canon. ¿Por qué no fueron tenidos en cuenta? Bueno, porque nunca estuvieron en el canon. No fue que los cristianos sacaron los deuterocanónicos, es que nunca estuvieron incluidos. De hecho, fueron agregados bien tarde en la historia, cerca del año 1500, a mediados del siglo XVI fueron agregados. Nunca estuvieron en el canon. El concilio de Jamnia, que validó el Antiguo Testamento, ni siquiera habló de eso. El Nuevo Testamento en griego en el Nuevo Testamento existen unas 250 citas directas de la Septuaginta y unas 370 alusiones al Antiguo Testamento y ninguna a los apócrifos. En fin, los apócrifos no son básicamente unos libros históricos que fueron agregados a mediados del siglo XVI como una reacción de la Iglesia Católica ante los postulados de la Reforma de Martín Lutero. Esa es básicamente la historia, y eso está demostrado en la historia. Eso no es que nosotros los cristianos decimos eso. Esas son algunas de las razones por las cuales esos libros no están. Está plagado de prácticas paganas. Ellos enseñan que hay que ofrecer oraciones por los muertos, que los pecados de los que el perdón de los pecados se alcanza por limosna, que es bueno llevar pan a la tumba de los muertos, que el humo del hígado del pescado sobre un brasero ahuyenta a los demonios, muchas cosas. Ahí está. Eso está en la historia, está en los libros, usted lo puede revisar. Si al final usted está interesado, yo puedo suministrarle el material. Nosotros creemos en sola escritura, la escritura interpreta la escritura. Somos diferentes a la posición católica, donde ellos le dan el mismo peso a la escritura que al magisterio. El Concilio de Trento incluyó esos libros en 1545 y el Concilio Vaticano I los ratificó en el año 1969. El Nuevo Testamento confirma el Antiguo Testamento. El significado de testamento básicamente es pacto. Cuando tú escuchas la palabra testamento, estamos hablando de pacto. Y hay dos grandes pactos en la Biblia. Está el Antiguo Testamento, que permaneció en efecto desde Moisés, pero ya tan temprano como en el año 500, Jeremías está hablando de un nuevo pacto, de un pacto en la sangre de Cristo, y 500 años después Cristo se encarna y sucede todo lo que nosotros sabemos. Ese gato está escondido allí porque básicamente el Nuevo Testamento estaba escondido en el Antiguo, y el Antiguo Testamento es revelado en el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento estaba escondido en el Antiguo Testamento. Pero Cristo es el centro tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Si la Biblia, a lo largo de sus 66 libros, trata de la redención del hombre,
entonces básicamente yo puedo llegar a la conclusión de que la principal persona de la cual habla la Biblia es de ese Redentor, de Jesucristo. O sea que la Biblia es cristocéntrica. Ustedes conocen a ese personaje, ¿verdad? Él dice, el Antiguo Testamento hace promesas acerca de Cristo y el Nuevo Testamento cumple las promesas en Cristo. Ya esto sería para el próximo ciclo del Apoloyat, o de otro ciclo de cosmovisión, de apologética, porque aquí apenas yo voy a entrar a lo que es cuál fue la necesidad de formar el Nuevo Testamento. Básicamente era que ya los apóstoles habían muerto, ya había cesado la revelación y estaban empezando a surgir doctrinas literalmente de demonios. Por ejemplo, Marción estaba negando todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, con la excepción de algunas cartas de Pablo, alteró el Evangelio de Lucas. Ya había gente empezando a hacer daños literalmente con malas intenciones. Entonces ya era la hora de decir, bueno, mira, este es el canon, hay que cerrarlo ahora. Diocleciano en el año 303 dio la orden de que quemaran todas las Biblias, todas las cosas, y entonces ya venía siendo hora de que se cerrara el canon. Mira cómo los padres de la iglesia fueron ratificando año tras año, desde que murió Juan hasta 398, cuando el Concilio de Cartagena, ellos vienen afirmando libros. Clemente afirmó 8 libros, Ignacio reconoció 7, Policarpo, discípulo de Juan, 15, Ireneo 21, el canon muratoriano, que data del 170, casi todos excepto 3 libros, el Concilio de la Odisea, el Antiguo Testamento más todo el Nuevo, Anastasio, los 27 libros del Nuevo Testamento. O sea, que cuando el Concilio de Cartagena se reúne, no es a decir si Beethoven y Bach son buenos músicos, básicamente es a reconocer los buenos músicos que ellos son. De manera que, déjame seguir avanzando. Esto es para, Jesús literalmente afirmó las Escrituras. Mira, Jesús afirmó pasajes controversiales, y esto es muy importante. Jesús afirmó a Jonás. Jesús afirmó literalmente, mira, lo de Jonás no es un cuento, Jonás existió y su historia es verdad. Jesús afirmó acerca de Noé, acerca del diluvio, acerca del arca, acerca de Adán y acerca de Eva. O sea, básicamente él vino a afirmar el Antiguo Testamento. Déjame avanzar. Que si son confiables los documentos del Nuevo Testamento. Bueno, Leo, dame 10 minutos. Yo tengo que explicar esto porque si no estos muchachos no van a salir como yo quiero, inspirados. Mira, son confiables los manuscritos del Nuevo Testamento. Ya hablamos de que el Antiguo Testamento va, ¿verdad? Y el Nuevo. Ok. No tenemos los documentos originales. Este es el caso de muchos de los documentos antiguos. Menciónenme un documento antiguo. Un documento antiguo, un libro viejo, antiguo, de la Ilíada. ¿Qué? Nacho. Eso no se presume que son inspirados. Es la manera en que estamos hablando. Ok. Los documentos se reconstruyen a partir de las copias que sobreviven. Por tanto, a mayor número de copias, mejor. Y mientras más antigua la copia, es mejor. Álvaro, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Ok. La mayoría de los libros antiguos han sido duplicados basados en 10 o 20 manuscritos. 10 o 20 manuscritos. El libro con mayor cantidad de manuscritos es ese que ustedes ven ahí, la Ilíada de Homero. Ese libro tiene 663 copias. Ojo con eso que te estoy diciendo. La mayoría de esos libros antiguos han sido creados con unos 1000 años después que sucedieron las cosas. Es como que alguien dentro de 1000 años se ponga a contar la historia de la IBI. Wow, ¿verdad? Ok, quédate con eso en la mente. La mayoría de los manuscritos del Nuevo Testamento, las copias son entre el año 100 y 300, y hay copias tan tempranas como del año del primer siglo, es decir, en el mismo siglo donde murió Cristo, no 1000 años, en el mismo siglo donde murió Cristo. Y esos son algunos
algunos fragmentos que se han encontrado que no voy a entrar ahí, pero esto yo quiero que lo revisemos. La confiabilidad del Nuevo Testamento comparado con otros documentos antiguos, porque ustedes nunca han escuchado que alguien te para y te dice, mira, ¿tú crees que la Ilíada de Homero es confiable como ese libro llegó hasta ahora? La gente no se pregunta eso, ¿verdad? Pero a la Biblia la atacan, ¿verdad? Básicamente la Biblia la atacan porque la Biblia representa el carácter del Redentor, el carácter de Cristo. Y mira esta gráfica. Este es el gap, la brecha, entre el momento en que se va a contar la historia de Cristo, la historia de Cristo, del ministerio, de los apóstoles. En el momento en que sucede, aquí sucede y aquí se cuenta. Ese es el gap, la brecha. El Nuevo Testamento tiene una brecha de 25 años. La Ilíada de Homero se contó 500 años después. Demóstenes, 1400 años. Heródoto, un historiador, 1400 años. Platón, 1200 años. Es la copia que más cerca está de Platón. Aquí está Platón y la copia está en 1200 años. ¿Tú sabes cuántas cosas pueden pasar en ese tiempo? ¿Cuánta tergiversación? César, Tácito, Plinio. Pero ahora, no es solamente el tiempo que ocurre entre que sucede el hecho y el que se registra, es el número de copias. Entre más copias yo tengo, más forma de comparar yo tengo. Entre más copias yo tengo, más forma yo tengo de saber si una cosa de verdad es verdad e ir corrigiendo los errores. Y esto que yo te estoy diciendo no es un método de confirmación bíblica, esto es un método en que los historiadores de documentos seculares y religiosos aplican ese método riguroso para establecer la veracidad, la confiabilidad, la credibilidad, la pureza de un documento. 5.686 copias en griego. Ojo, en griego. Si yo le sumo el cóptico, el siriaco, la vulgata, el latín, todas esas traducciones de los primeros siglos, yo puedo subir fácilmente a 25.000 copias. Homero tiene 643, Demóstenes tiene 200, Heródoto tiene 8. Básicamente, la confiabilidad de los textos del Nuevo Testamento es altísima. Si yo pudiera hoy eliminar esas 25.000 copias del Nuevo Testamento que existen, yo pudiera reconstruir el 95% del Nuevo Testamento con algo. ¿Cómo así, Álvaro? Bueno, esta gente, Justino Mártir, Ireneo, Clemente de Alejandría, Orígenes, Tertuliano, Eusebio, ellos se escribían el uno al otro. Y con esas escrituras, ellos escribieron, y eso está en la historia, 36.289 documentos. Con esos documentos se puede reconstruir el 95% del Nuevo Testamento, quitando las 25.000 copias. O sea, la evidencia acerca del Nuevo Testamento y acerca del Antiguo Testamento es literalmente abrumadora. De manera que cuando alguien te dice, eso es un libro inventado por hombre, eso es un libro de poca confiabilidad, ese es un libro de gente ignorante, ese es un libro de gente que no piensa, gente que no investiga, yo tengo que decirte que literalmente están bastante lejos de la realidad. Déjame yo paso esto porque quiero terminar con una cita. El tiempo pasó, yo sabía que algo así podía suceder, pero bendito sea el Señor, yo creo que hemos hablado cosas importantes. Mira lo que dice el amigo de Jairo. Ustedes saben quién es ese señor que está ahí, ¿verdad? Papá Piper. Dice, la inspiración de la palabra de Dios es como la encarnación del Hijo de Dios. Cuando el Hijo de Dios se hizo hombre, Él se volvió vulnerable al abuso y a la muerte. Cuando la palabra de Dios se hizo lenguaje humano, se volvió vulnerable a la ambigüedad y a ser malentendido. Mira lo que dice James Kennedy. Creo que los que dicen que la Biblia fue escrita por hombres simplemente expresan su propia ignorancia sobre el tema. No hay nada parecido a esto en toda la literatura del mundo, ni en la religiosa ni en la no religiosa. La mano que escribió estas escrituras no fue la de ningún otro, sino la de aquel que pudo decir, yo soy el primero y el último, el principio y el fin. Soy el que sabe todas las cosas, soy el que declara las cosas
que aún están por venir. Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Y mira cómo lo dice también. No es por causa de alguna falta de datos históricos que la gente no cree en la Biblia ni en Cristo. Eso se debe más bien a la falta de disposición moral para rendir la vida al señorío y autoridad de Jesucristo. Repito que estas son algunas de las razones por las que creo en la Biblia. Creo que el Cristo que ella describe y a quien nos presenta como el Salvador viviente y resucitado, glorificado, que puede traer perdón, paz, gozo y seguridad a todos los que se arrepienten de sus pecados y pongan su fe y su confianza en el que murió por nosotros. Eso somos nosotros, los que estamos llamados a eso. Bruce Metzer, para finalizar, dijo: sé que la evidencia nunca puede imponer o reprimir la fe. No podemos suplantar la función del Espíritu Santo. Yo puedo amanecer literalmente aquí y puedo agotar literalmente el material que traje, exprimirlo, explicártelo, volvértelo a explicar. Yo puedo tomar cada uno de estos libros en los cuales yo estuve trabajando y sentarme contigo, que si el Espíritu Santo no trae convicción de pecado, no pone una necesidad imperiosa de un anhelo indescriptible por Cristo, nosotros vamos a amanecer aquí y yo voy a darte toda la presentación y tú al final posiblemente no vas a llegar a ninguna conclusión. Mi oración es que el Espíritu Santo de Dios pueda, por el Evangelio que tú conoces, el que has leído, el que aquí hemos predicado, tú puedas ser convicto de pecado, tú puedas sentir una necesidad por Cristo, tú puedas arrepentirte, tú puedas abandonar tu pecado, tú puedas anhelar una vida con Cristo, una vida diferente, y que tú tengas certeza de que cuando tú te mueras, tú te vas a ir con el Señor. Y mientras tanto, tú vas a tener un caminar que honre su nombre y honre su palabra.